Pues la verdad es que la inteligencia artificial es, es una tecnología que yo llamo transformadora. Algunos la definen como una tecnología de propósito general. Las tecnologías de propósito general, y por tener algunos ejemplos, podemos hablar de la electricidad, podemos hablar del motor eléctrico, podremos hablar del transistor, podremos hablar de Internet. Son tecnologías que se caracterizan por ser transversales, es decir, que son capaces de impactar en cualquier sector, y son motores de innovación y de cambio. Nos permiten hacer mejor algunas de las tareas y procesos que veníamos ejecutando hasta ahora, y al mismo tiempo nos introducen disrupción en el sentido de que son capaces de ofrecernos realizar actividades y tareas que antes no creíamos posibles. Entonces, esta tecnología de propósito general que es aplicable y que tiene potencial de aplicación en cualquier sector, por supuesto que tiene aplicación en el sector de la salud. Y en el sector de la salud, pues por hacer un mapa rápido de posibles aplicaciones, eh, y yo lo voy a circunscribir más al ámbito que mejor conozco, que es el ámbito de los hospitales y el ámbito hospitalario, pues tenemos que pensar que un hospital lo podemos ver desde dos puntos de vista complementarios. Por un lado, tenemos un hospital como una organización, ¿de acuerdo? Una organización que tiene una serie de procesos operativos y procesos complementarios necesarios para que funcione. ¿De acuerdo? Y hay toda una parte de las técnicas de inteligencia y los sistemas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar en los aspectos operativos, en los aspectos operacionales de un hospital, como por ejemplo ser capaces de predecir la demanda, es decir, predecir cuántos pacientes vamos a atender cada día en la unidad de urgencias, o predecir el asentismo de los profesionales, es predecir cuántas personas no van a asistir a su puesto de trabajo en un día determinado, para evidentemente poder tomar decisiones en cuanto a gestión de recursos. Y también hay todo un abanico de aplicaciones que habitualmente son las que nos llaman más la atención, que están relacionadas con la atención clínica a los pacientes, ¿de acuerdo? Los procesos de atención clínica empiezan con una fase inicial de diagnóstico, valoración si un paciente determinado puede tener una enfermedad, luego sigue una decisión de tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, qué tipo de intervención vamos a realizar sobre el paciente para paliar o curar esa enfermedad, y luego sigue toda una etapa de seguimiento para poder verificar y comprobar, monitorizar si ese tratamiento está siendo efectivo o no. Al margen de que hay una etapa previa inicial, que es la de prevención, ¿no? Intentar evitar que la población enferme, pues sería realmente el objetivo fundamental de la salud, debería ser precisamente, de los sistemas de salud, debería ser precisamente ese. Pues bien, en cada una de estas etapas podemos pensar en aplicaciones de la inteligencia artificial. Eh, y por destacar algunas que creo que son las más próximas a la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, las más próximas a que podamos poder verlas implantadas en los centros de salud, pues podemos pensar el apoyo al diagnóstico en imagen médica, podemos pensar en el tratamiento del lenguaje natural aplicado a la historia clínica electrónica, y podemos pensar en modelos de riesgo aplicados a predecir futuros riesgos o posibilidades de deterioro sobre los pacientes. Por ejemplo, en modelos de diagnóstico, de apoyo al diagnóstico en imagen médica, podemos plantear a partir de imagen médica de radiológica, como puede ser una radiografía de tórax, poder hacer un diagnóstico de si un paciente tiene una determinada patología o no, como puede ser, por ejemplo, el COVID, o como puede ser un nódulo de pulmón. No solo podemos hacer esa predicción, ¿de acuerdo? No solo podemos hacer ese juicio diagnóstico potencial, sino que también podemos cuantificar, es decir, podríamos establecer algún tipo de valoración de cuáles son las dimensiones, dónde está localizada la zona afectada, cuáles son las dimensiones de esa zona, cómo esa zona va evolucionando con el tiempo. Luego, en procesamiento del lenguaje natural, pues hemos de pensar que la mayor parte de la información clínica que tenemos sobre los pacientes en un centro hospitalario está almacenada en formato no estructurado. Es decir, cuando hablamos de formato no estructurado y formato estructurado, si hablamos o pensamos en formato estructurado, que es lo que normalmente las aplicaciones informáticas almacenan, se almacena la información en una estructura que se llama una base de datos relacional, donde eh, la información está almacenada en formato de tablas que todos podemos visualizar como una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Esa información que está almacenada de esta forma es fácilmente procesable, y es la que venimos procesando de forma clásica, ¿de acuerdo? Y tenemos herramientas que nos permiten procesar esa información bastante bien. Pero
La información clínica que se almacena en la historia clínica electrónica, que es cuando nosotros vamos a una consulta, el profesional que nos atiende va registrando información sobre tanto la entrevista que nos realiza o la anamnesis, como la exploración que nos realiza, como los resultados o la valoración que hace sobre los resultados de las exploraciones complementarias, como pueda ser una radiografía, una analítica de laboratorio, un análisis de anatomía patológica. Toda esa información está almacenada de forma textual. Está escrita como si escribiésemos un documento en un Word. ¿Qué sucede? Que esta información, digamos, desde el punto de vista más tradicional, es mucho más difícil de explotar. Y realmente la mayor parte del conocimiento clínico que hay sobre las personas en los hospitales está almacenada de esta forma, en formato textual, en formato de texto libre, que es más difícil de explotar. Pues bien, lo que nos aporta la inteligencia artificial y, de acuerdo, y las técnicas del procesamiento del lenguaje natural es que somos capaces de poder dar sentido a toda esa información, de estructurarla, con lo cual luego va a estar disponible para poder participar como una variable de entrada o un dato de entrada en un sistema de modelado predictivo que nos va a permitir hacer pues, predicciones mucho más precisas sobre el diagnóstico o la posibilidad de empeoramiento o el riesgo de empeoramiento de un paciente durante el tratamiento. Esto por mencionar dos de las aplicaciones que yo veo con más potencial, digamos, de normalización o de llegar a la práctica clínica en el corto plazo. Luego hay una parte que a mí también me parece muy interesante y también está relacionada con el procesamiento del lenguaje natural y lo que también se llama inteligencia ambiental, es el hecho de poder capturar información eh, en el ambiente, de ahí el concepto de ambiental, es decir, que existen determinados sensores en nuestro entorno que son capaces de capturar la información de lo que está sucediendo en ese entorno y son capaces de estructurarla para poder almacenarla en un sistema de información que luego podamos utilizar para extraer valor y conocimiento de ella. Entonces, ¿por qué hago especial referencia a esto? Porque algo que es una barrera, por ejemplo, para la utilización de los sistemas de información en salud es precisamente la tarea del registro de información, ¿de acuerdo? Es decir, si vais a una consulta en la que tenéis un profesional clínico que está utilizando un sistema de historia clínica electrónica, veréis que pasa mucho tiempo delante de la pantalla introduciendo información en el ordenador. Eh, Tenemos que convertir ese proceso en algo mucho más natural, ¿de acuerdo? Nosotros debemos comunicarnos con los sistemas informáticos de forma natural. Y una de las formas más naturales que te hacemos es con la voz, es con el habla. Por lo tanto, estos sistemas de inteligencia ambiental nos permiten hacer este tipo de cosas. Son capaces de capturar, por ejemplo, la conversación que pueda tener entre el paciente y el profesional y estructurar esa información y directamente plasmarla en el formato adecuado de lo que podría ser un informe médico preliminar para que luego tenga una validación por el profesional. Y el profesional está mucho más centrado en el paciente que en el registro de la información en el sistema clínico. Este es, por ejemplo, otro tipo de caso de uso que veo muy interesante y que creo que también va a ser de los casos de uso que van a impactar. Otro caso de uso es la codificación automática, por hablar también de casos de uso que están muy reales o muy cercanos a lo que pueda ser la práctica clínica cotidiana. Eh, eh, en los hospitales se realiza un proceso de codificación, que no es otra cosa de que existen unas personas, un grupo de personas, de profesionales especializados, documentalistas y técnicos de documentación, que lo que hacen es leer los informes, es decir, los informes que redactan los clínicos, los médicos, y los transcriben en una serie de códigos de diagnóstico y procedimiento, un catálogo internacional que se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, que es la que se está utilizando actualmente en España, y ese proceso de traducción, es decir, de texto a código es algo que perfectamente pueden hacer los sistemas que incorporan tecnologías del procesamiento del lenguaje natural. Y es algo que, por ejemplo, pues se está desarrollando también muchísimo. Y luego, pues hay casos de uso que son más lejanos probablemente en el tiempo, en la posibilidad de que lleguen a la práctica clínica cotidiana, como puede ser la medicina de precisión. La medicina de precisión, cuando hablamos de ella, pues estamos pensando en construir modelos predictivos sobre la salud de sobre la salud de la persona, es decir, modelos de riesgo que nos puedan dar la probabilidad de que una persona en futuro, a 5 o 10 años, tenga una determinada patología, tenga una determinada enfermedad o pueda fallecer
establecer, por ejemplo, en función de características específicas de esa persona, como puede ser su código genético, pueden ser sus hábitos de vida, puede ser su historial clínico. ¿De acuerdo? Pues esto es algo que todos vamos buscando porque pensamos que puede transformar, ¿no? Este tipo de hacer una medicina personalizada es una de los casos de uso que pensamos que van a ser transformadores en la atención en salud, aunque luego pues, podremos también hacer algunas matizaciones. Otro caso de uso que también desde el punto de vista de la historia clínica electrónica y los sistemas de este tipo en hospitales son muy interesantes, son los que algunos denominan medicina algorítmica. Digamos, a la hora de hacer el tratamiento de una determinada patología y buscando la forma de estandarizar ese tratamiento, se utilizan lo que se denominan guías clínicas, ¿de acuerdo? Es que para cada patología hay un estándar de tratamiento, de forma que todos los actores y todos los profesionales de la salud que intervienen en el tratamiento de esa patología siguen un estándar de tratamiento que es el que está respaldado por la evidencia científica. Eh, esa medicina basada en una guía no deja de ser una guía para un paciente medio, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos personalizar esa guía de tratamiento a la hora de determinar cuál es la exploración complementaria más adecuada, cuál es el tratamiento o la dosis de medicación más adecuada, contextualizada a cada paciente en concreto, y tenemos sistemas que nos ayuden en todo ese proceso, esto es lo que llamaríamos la medicina algorítmica. Como veis, hay muchísimos casos de uso, hay muchos que seguramente aún no somos conscientes de que podremos desarrollar en el futuro. Podemos pensar en el diagnóstico, en el apoyo al diagnóstico basado en la voz, ya hay algunos estudios realizados, en sistemas de aprendizaje por refuerzo que son capaces de aconsejarnos durante una intervención quirúrgica cuál es la dosis adecuada de medicación de anestesia que tenemos que ir suministrando al paciente en cada momento. Es decir, la verdad es que las potenciales aplicaciones son innumerables y algunas inimaginables, pero también es cierto que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Algo son potenciales aplicaciones, que hay muchísimas, y algo muy distinto es que sea una tecnología que está generalizada en las organizaciones de salud. No, nos estamos encontrando dando los primeros pasos. Yo a veces hablo de una etapa infantil y dependiendo del caso de uso podríamos estar pensando en una etapa embrionaria, en una etapa infantil o quizás en las aplicaciones relacionadas con la imagen, con la visión por ordenador, estamos hablando de una etapa adolescente, pero nos queda aún mucho camino por recorrer, ¿de acuerdo? Pero realmente, aunque tenga los pies en la tierra, tengo la visión y estoy totalmente convencido de que la aplicación de la inteligencia artificial en el medio plazo va a transformar la forma en que prestamos los servicios de atención en salud.